Don Daniel Cosío Villegas, a quien le dedicaste tu segundo libro, era un liberal de museo. ¿Cómo fue como maestro? ¿Cómo aceptó que escribiera su biografía? ¿Leyó fragmentos del libro terminado o en esbozo? ¿Te consideras a ti mismo un liberal clásico de museo? ¿En qué sentido te separas ideológicamente del maestro? En realidad quien me sugirió el tema de mi primer libro de caudillos culturales en la Revolución Mexicana fue Cosío Villegas. Yo quería escribir sobre los intelectuales en la Revolución porque me preocupaba el tema de la relación entre el intelectual y el poder. Fue un tema muy delicado en los años posteriores al 68 y quería ver cuál había sido su génesis. Hablé con él y me dijo que era un tema excelente y que me sugería estudiar a su propia generación, la generación de 15. De modo que él fue un poco el padrino o el inspirador en buena medida de ese libro. Y de manera natural entonces empecé a entrevistarlo a él, creyendo además, equivocadamente, que él había sido uno de los 7 sabios. Me aclaró en su momento con toda precisión que él había sido miembro de la generación de los 7 sabios, pero no era uno de ellos. No obstante, como integrante de esa generación, accedió, repito, a que yo lo entrevistara. Y lo empecé a entrevistar en 1970, si no mal no recuerdo, 71. Y grabamos todos los miércoles a las 4:30 en su casa. Y llegué a grabar más de 30 o 35 entrevistas con él que las tengo, que las conservo. Pasado el tiempo, una vez completada la investigación, escribí el libro y me di cuenta, escribí la tesis, y la tesis lo incluía a él y a muchos otros miembros de la generación, no solo a Lombardo de Gómez Morín. Y entonces fue Gabriel Said, curiosamente, y también Luis González, quien al leer esa tesis, que se llamó Los 7 sobre México, me dijeron, pero en particular Said me dijo, aquí hay 3 libros. Aquí hay un libro sobre los 7 sabios y sobre Gómez Morín y Lombardo en particular. Aquí hay otro libro completamente distinto sobre Cosío Villegas. Y quizá también hay otro libro sobre la vida económica de México en la época de Calles. Y así fue como separé el libro e hice el de Cosío Villegas. En cuanto a tu pregunta, yo creo que yo descubrí y me descubrí como liberal y descubrí el liberalismo mexicano y el liberalismo inglés a la limón, leyendo a Isaiah Berlin y conversando con Cosío Villegas. Cosío Villegas murió el 10 de marzo de 1976. Fue sinodal, el presidente de los sinodales en mi examen profesional como doctor en Historia en el Colegio de México 1 año y medio antes. Estaba contento, creo yo, del libro, de la obra, de la tesis, y sabía que el siglo XXI iba a publicar Caudillos Culturales. Desafortunadamente para mí no lo alcanzó a ver publicado. Murió 20 días, repito, antes de que saliera el libro. No obstante, días antes de morir, sí llegó a leer los primeros 2 capítulos que le di sobre la biografía que empecé a escribir sobre él. Él había publicado sus memorias meses antes. Y vio con buenos ojos que lo escribiera, que escribiera esa biografía, porque después de todo habíamos grabado tantas horas de conversación. Pero después de leerlas, repito, esto ocurrió días antes en su cubículo de la muerte, en su cubículo del Colegio de México. Me dijo, los he leído, pero la verdad no tengo la menor idea de si este libro que usted está haciendo tenga el menor interés para el lector. Bueno, yo lo hacía por un apasionado interés en su trayectoria como empresario cultural, como hacedor de cosas para la cultura en México, como pensador, como liberal, como historiador, como escritor. Tantas casacas que él tuvo que me parecían admirables. Y bueno, me apliqué a escribir ese libro que salió en 1980 y que
pues es la única biografía, digamos, en amplitud, no como un ensayo, sino que es una secuela en amplitud como la de Gómez Morín y Lombardo Toledano en Caudillos Culturales. Entonces pude completar en 2 libros distintos un proyecto que nació en las oficinas de Cosío Villegas en la Torre Latinoamericana alguna mañana de los años 70.